Buenas tardes. Estamos todos tranquilos a esta hora de la siesta. En España ahora es la hora de la siesta, es decir, todo el mundo se duerme un poquito, máximo media hora. Yo les voy a pedir que si alguien quiere dormir, puede hacerlo perfectamente. Y si alguien tiene tanto sueño que tiene que marchar, pues que se marche y que por favor no pegue portazo para no despertar a los que se quedan. Es una hora difícil para hablar del tema que viene, del tema de ciencia, pero vamos a intentarlo. ¿Es enemiga la fe cristiana de la ciencia? No, no es enemiga de la ciencia. Entonces, ¿por qué se formula esa pregunta? ¿Por qué se habla de que el cristianismo está enfrentado con la ciencia? Porque las interpretaciones que se le dan a la ciencia a veces sí que son contrarias a la fe cristiana. Pero no es la ciencia propiamente, sino las interpretaciones que algunos le dan a las diferentes teorías científicas. Hoy día, algunos han sustituido, como decíamos esta mañana, han sustituido la teoría de la evolución por el Dios creador. Hay algunos que dicen, como existe la evolución, Dios no es necesario. También es verdad que hay otros, los evolucionistas teístas, que dicen, bueno, pero es que Dios ha podido crear por medio de la evolución. Dios ha podido crear una primitiva célula en un mar primitivo y a partir de esa célula pues se ha producido el fenómeno evolutivo, han ido apareciendo todas las especies hasta llegar al ser humano. Sí, es cierto que hay algunos hermanos cristianos que piensan así. Pero entonces, ¿qué hacemos con el libro de Génesis? ¿Qué hacemos con los primeros capítulos del libro de Génesis, donde se nos dice que la creación fue una secuenciación? Primer día, segundo día, tercer día. Algunos creacionistas dicen que los días eran reales, de 24 horas, otros dicen que eran periodos de tiempo. De cualquier manera, sean días de 24 horas, sean periodos de tiempo, ahí se ve una creación independiente de cosas. En cambio, el evolucionismo sería una progresión ininterrumpida de transformaciones sucesivas, filogenéticas, hasta llegar donde nos encontramos en la actualidad. ¿Un mundo sin Dios? ¿Puede la evolución dar razón, dar cuenta de todo lo que existe sin apelar a un diseño inteligente? Hoy hay muchos científicos que creen que sí. Hay muchos profesores en la universidad que piensan que Dios no es necesario, Richard Dawkins entre ellos, del que hemos hablado tanto. Y eso es lo que se enseña a nuestros muchachos en las escuelas, que la evolución lo explica todo sin necesidad de Dios. Ahora bien, ¿eso es verdad o es mentira? En el año 2016, en diciembre del año 2016, hubo una reunión muy importante en Londres, en Gran Bretaña. Ahí en la Real Sociedad de Científicos de Gran Bretaña, que tiene mucho prestigio, se hicieron unas conferencias de un fin de semana donde se reunieron los más importantes biólogos evolutivos que existen actualmente en el mundo. Y el tema de la conferencia era: ¿qué problemas presenta hoy la teoría de la evolución? Esa era la finalidad de la conferencia, y cada ponente que él veía en la actual teoría de la evolución en el siglo XXI. Y a la conclusión que se llegó es precisamente de lo que yo quiero hablarles ahora.
Los 5 grandes problemas actuales del evolucionismo que salieron a relucir en aquella convención de hace un par de años fueron estos 5. El mecanismo de mutación y selección natural no crea especies nuevas. Segundo, las lagunas del registro fósil, los huecos que nos depara el estudio de los fósiles. Tercero, el origen de la información biológica. ¿De dónde sale todo eso que contiene el ADN? Cuarto, el origen de la información epigenética. Ya apunté algo de epigenética, pero hoy lo vamos a explicar un poquito mejor. Y, por último, la intuición de diseño universal que se desprende de la naturaleza. Mire uno donde mire, observa diseño inteligente. ¿Por qué? Si el diseño es falso, si el diseño es aparente, si parece que lo haya diseñado un creador inteligente, pero en realidad solo ha sido la evolución, ¿por qué? ¿Es posible eso? Bien, vamos a empezar por el principio. El mecanismo de mutación y selección incapaz de generar la complejidad biológica. Esto es lo que la mayoría de los científicos evolucionistas hoy aceptan. O sea, el motor de la evolución se quedó sin gasolina, se quedó sin combustible. Era el motor de la evolución, las mutaciones más la selección natural. Eso produce la evolución. Pero resulta que ahora dicen que eso no produce evolución, que lo único que hace es estabilizar a las especies, pero no crea cosas diferentes, cosas nuevas. La genética ha puesto de manifiesto que la selección natural no es una fuerza creativa, sino únicamente estabilizadora y preservadora de las especies biológicas. ¿Qué es lo que hace la selección natural en realidad? Los leones. La población de leones se dedica a cazar sus presas. Tiene una amplia gama de presas, pero vamos a pensar que los leones cazan cebras. ¿Qué cebras cazan los leones? ¿Las que corren más? ¿Las más fuertes? ¿Las más veloces? ¿O las más lentas? ¿Las que tienen algún defecto? ¿Las que tienen fiebre? ¿Las crías que corren poco? Lógicamente, los leones no son tontos. Los leones quieren ahorrar energía y cazan a las más débiles. Luego, la acción de los leones sobre la población de presas es beneficiosa, porque elimina a los elementos débiles y mantiene la población en buen estado. Solo sobreviven los fuertes, los que tienen genes sanos para pasarlos a sus hijos, a la descendencia. Eso es selección natural. Los leones seleccionan a la población y la mantienen estable. Hoy sabemos que eso es lo que hace la selección natural: estabilizar, preservar, conservar en óptimo estado a las especies biológicas. Pero lo que no hace la selección natural es convertir las cebras en jirafas. Eso no lo hace. No crea cosas nuevas, simplemente mantiene lo que ya existe. La selección natural elimina a los individuos deficientes o peor adaptados al ambiente, pero no crea especies nuevas. Las mutaciones o errores en el ADN se acumulan en el genoma y son fuente de desorden, disfunción y muerte. Esto es también lo que se ha visto. Las mutaciones perjudiciales se nos van acumulando en nuestro ADN a una velocidad mayor de lo que la selección natural las puede limpiar, las puede depurar, las puede eliminar. De manera que nos estamos empobreciendo genéticamente más rápido de lo que la selección natural nos limpia de esas imperfecciones, de esas mutaciones.
El genoma humano ha estado degenerando durante la mayor parte de la historia. Lo que producen las mutaciones suelen ser defectos. La polidactilia, como en este caso, que se tengan más dedos de los 5 en cada mano, eso es una mutación. Hay muchas mutaciones, centenares de mutaciones distintas que afectan al ser humano y a las demás especies biológicas. En el estudio del cáncer, del origen del cáncer, la Universidad Estadounidense de Baltimore, de Johns Hopkins, hizo el siguiente estudio. El 66% de los cánceres se deben a mutaciones en la división celular. Mutaciones en nuestras células. Cuando las células se van a dividir, algunas se duplican mal, generan una mutación que es perjudicial y esa mutación va a producir un cáncer. Cáncer de piel, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Evidentemente, ahí influyen también los factores externos, pero se trata de una mutación debida sobre todo a la división celular. Los factores ambientales ocupan el 29%. También el aire que respiramos, los contaminantes que consumimos o que respiramos, las radiaciones que recibimos, el estrés puede generar dichos problemas. Y finalmente solo el 5% de los cánceres humanos se deberían a la herencia, porque solo se transmite de padres a hijos aquello que afecta a las células germinales, a los espermatozoides y a los óvulos. Bien, hay un libro del doctor Sanford que se llama Entropía genética, no traducido al español, que dice que el grado de desorden que se acumula lentamente en el ADN humano es como una basura genética que llevamos ahí y que nos genera problemas a la larga. Por eso, hoy la relación sexual entre un varón y una mujer que fuesen parientes próximos daría con toda seguridad hijos genéticamente defectuosos. En cambio, los hijos de Adán y Eva eran genéticamente perfectos. Pudieron tener hijos entre sí, dos hermanos, hermano y hermana. Eso es un dato interesante a tener en cuenta. Más del 90% de las mutaciones perjudiciales no pueden ser eliminadas por la selección natural. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues que este declive genético que se detecta hoy contradice el modelo evolucionista y supone un espaldarazo al relato bíblico de los orígenes del ser humano. No hemos progresado genéticamente desde un simio hasta un ser humano, como propone la teoría de la evolución, sino al revés. Hemos degenerado desde Adán y Eva hasta la situación actual. Es de lo que se plantea. Hubo un experimento, el experimento de las bacterias de Lenski, que muchos citan como ejemplo de evolución. Lenski fue un genetista que se dedicó a cultivar en un laboratorio bacterias y logró estudiar 30.000 generaciones de bacterias. Claro, las bacterias se reproducen cada 20 minutos. Si nosotros partimos de una bacteria madre, a los 20 minutos tenemos 2 bacterias hijas, porque la bacteria se divide por la mitad en 2 células iguales. A los otros 20 minutos siguientes tenemos 4 y 8, y así siempre, y al final podemos en poco tiempo tener una gran población de bacterias y podemos estudiar eso. En realidad, después de cultivar la bacteria Escherichia coli, que es la bacteria más abundante que se conoce, porque nosotros la tenemos dentro, en nuestro tubo digestivo existe la bacteria Escherichia coli y nos beneficia tenerla, porque nos permite digerir mejor los alimentos. Pues se dijo que esto había demostrado la evolución. Sin embargo, lo que se comprobó más bien fue todo lo contrario. No hubo evolución progresiva, sino degeneración. Se perdieron cosas.
Algunas bacterias mutantes crecían más rápidamente, pero lo hacían porque habían perdido los mecanismos que habitualmente usan en la naturaleza. No ganaban nada nuevo, sino que vivían a expensas de lo que ya tenían. El doctor Michael Hall, las bacterias de Lenski y sus colegas, cultivadas en condiciones de laboratorio, no tenían que competir con otras especies distintas, como ocurre en la naturaleza. Claro, estaban en un laboratorio, solo había bacterias de su especie, no tenían enemigas. Vivían en un ambiente estable, con abundantes nutrientes diarios, temperatura adecuada y sin depredadores que las eliminasen. Pero, ¿acaso los organismos no necesitan para evolucionar cambios en el ambiente y competencia por los recursos? Aquí dio de lleno el doctor Vigi en el problema. La selección natural de las mutaciones al azar no puede ser la causa de la biodiversidad que observamos actualmente en el mundo, de la gran riqueza de especies biológicas que existen en nuestro planeta. El segundo punto que se trató en dicha reunión fue el de los fósiles, el problema de los fósiles. ¿Cuál es el problema de los fósiles? Bueno, actualmente conocemos alrededor de 300.000, algunos hablan de 350.000 especies distintas de animales y plantas fosilizados, petrificados, en las rocas los encontramos. Sin embargo, las formas de transición que requiere el darwinismo no se han encontrado. ¿Cuáles serían esas formas? Las principales clases de plantas y animales fósiles aparecen siempre de golpe y ya perfectamente formados. Lo que encontramos son fósiles de estos grupos. Protistas, animales unicelulares, hay fósiles de ellos, microfósiles. Invertebrados, todos los animales que carecen de columna vertebral. Peces, estos ya tienen columna vertebral. Anfibios, reptiles, aves, mamíferos, primates y el ser humano. La teoría de la evolución dice, desde que la enunció Charles Darwin en su libro El origen de las especies, que de una primitiva célula se produce un cambio constante, gradual, a mínima escala, pequeñas mutaciones imperceptibles en las especies que van haciendo que unas especies se transformen en otras y generan todo el árbol de la evolución, el árbol de la vida. Pero eso es un cambio imperceptible, pequeño, gradual, ascendente. Si eso hubiera sido así, lo que les acabo de decir, este esquema no sería válido, porque en ese esquema solo salen grupos definidos. Peces, reptiles, aves, mamíferos. Deberían salir fósiles que fuesen a la vez mitad invertebrado, mitad pez. Mitad pez, mitad anfibio. Mitad anfibio, mitad reptil. Mitad reptil, mitad mamífero. Pero en esa transición gradual debieron existir miles y millones de especies distintas. A medio camino entre un grupo y otro. ¿Dónde están esas especies? No han aparecido. Y a eso es a lo que se llama lagunas del registro fósil. Pero todos pertenecen a grupos perfectamente definidos, perfectamente creados. No hay ese proceso evolutivo gradual que propuso Darwin, pero pertenecientes a clases concretas. Ninguno que pueda ser considerado como de transición. Son explosiones de vida. Actualmente se habla mucho dentro del mundo de la paleontología, del estudio de los fósiles, de las explosiones de vida. En el Cámbrico, uno de los primeros estratos de las rocas más profundas que existen, se han encontrado 30 tipos distintos de organización de seres vivos, más de los que existen hoy. Hoy existen muchas especies, pero se pueden identificar en unos pocos tipos básicos. En el Cámbrico hubo animales
que no pertenecen a ningún tipo actual, que se han extinguido. Había más riqueza zoológica en el Cámbrico que hoy. ¿Cómo es eso? El árbol de la evolución, según Darwin, aparece en un punto, tiene un tronco y del tronco surgen las ramas. Pero es que lo que estamos observando casi es como tomar el árbol y darle la vuelta. Ponerlo al revés. Hay muchos tipos básicos que aparecen de golpe y con el tiempo se van extinguiendo, se van perdiendo. Hay cada vez menos ramas. Los fósiles nos dicen que de los 1.000 millones de supuestas especies extintas, se supone que habría 1.000 millones, esto es muchísimo, de especies fósiles, especies extintas, solo se han hallado unas 300.000 en estado fósil. Eso quiere decir que es muy poco. Apenas en esas especies se han encontrado posibles formas de transición. ¿Y qué pasa con la evolución humana? Con el origen del hombre. Pues idem de lo mismo. Si hay lagunas sistemáticas entre los grandes grupos de organización animal y vegetal, también hay lagunas sistemáticas entre los simios, de donde supuestamente nosotros partimos, y nosotros. No es que hayamos evolucionado a partir de los simios, eso es un error que se comete con mucha frecuencia. Lo correcto, según la teoría de la evolución, sería decir que humanos y simios hemos evolucionado a partir de un antepasado común, que evidentemente se parecía más a un simio que a un hombre. Hace 6 millones de años, dicen los evolucionistas, hubo un simio, un antecesor, que no sabemos qué aspecto tenía, que inició la evolución hacia los simios actuales, chimpancés, gorila, orangután, bonobo, y otra rama, a partir de él, llegó hasta los seres humanos. Esto es lo que se supone. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos los fósiles que se han encontrado, vemos dos grandes grupos. Por un lado vemos todos los que se han clasificado dentro del género Homo, como el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis, el Homo erectus, el Homo habilis, y todo eso podrían considerarse razas humanas, con diferencias, sí, pero con diferencias como las que hoy pudiera existir entre un pigmeo y un europeo nórdico, o como un aborigen australiano y un esquimal. Son diferencias étnicas, raciales, pero no diferencias de especie. Y todo lo que se ha clasificado como Australopithecus, Ardipithecus, Paranthropus, etcétera, etcétera, eso serían fósiles comparables a los actuales simios. Sí, los Australopithecus eran un poco más altos, pero el cerebro era del mismo tamaño y las costumbres eran muy similares a los actuales gorilas, orangutanes, chimpancés, etcétera. Por lo tanto, el evolucionista, cuando va a la naturaleza, toma todos los fósiles de simios y de hombres y los ordena de menor a mayor, de menor capacidad craneal a mayor capacidad craneal. Y es como un juego, es como hacer un puzzle. Quién va primero, quién va después, y se juega ahí según el estrato en el que se ha encontrado. Pero todo eso, ¿hasta qué punto es ciencia? ¿Hasta qué punto es demostrable que ocurrió así? Más bien es el resultado de un prejuicio evolucionista previo. Desde la perspectiva creacionista, nosotros podríamos decir que Dios creó el tipo hombre y el tipo simio, y que hay muchos simios y muchos hombres, pero son dos grupos que nada tienen que ver. Cuando uno visita el museo del que nos hablaba nuestro hermano Juan Valdés ayer, el Museo de la Creación en los Estados Unidos, uno se da cuenta de eso. Yo he estado varias veces en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Me encanta ir. Tengo a mi esposa martirizada porque no le gusta nada. Pero cada vez que voy a Nueva York, y eso es casi cada año,
la convenzo para que vayamos a visitarlo y hacer fotografías. Y en el Museo de Nueva York hay una sala del origen del hombre. Y existe una réplica de Lucy, es decir, un muñequito a tamaño natural de cómo supuestamente era el Australopithecus afarensis, que es Lucy. Un individuo de esta altura, aproximada, solo se han encontrado unos cuantos huesos de las costillas y de las piernas, pero se ha reconstruido cómo debía ser todo el animal. Ni siquiera se sabe la forma que tenían sus pies, pero se les ha reconstruido que eran como los humanos, no con el dedo oponible como los chimpancés cuando se suben a los árboles. Y se ha hecho además la pareja, el macho y la hembra. De la pareja no se había encontrado nada. Y cuando cada vez que vemos allí arrodillados a los niños de las escuelas con sus cuadernos, dibujándolos, tomando notas de quiénes fueron nuestros antepasados. Eso es todo lo que tenemos, unos cuantos huesos. Cuando uno va al Museo de la Creación y ve la reconstrucción que se ha hecho de Lucy, es idéntica a un chimpancé. O sea, en base a los mismos huesos fósiles, se puede llegar a una conclusión o se puede llegar a la otra, según los prejuicios previos de donde se parta, porque los fósiles no hablan. Los fósiles no dicen el color de la piel, no dicen cómo era el cabello, no dicen los rasgos faciales, todo eso es inventado, supuesto. En realidad, lo que se conoce es muy poco en función de lo que se predica. No hay evidencias de transición entre los simios y los humanos. El paleontólogo Stephen Jay Gould, que fue uno de los primeros en perder la fe en el gradualismo, en la selección natural, falleció en el año 2000. Este hombre, estudiando las lagunas del registro fósil, y se dio cuenta de que ahí había un problema. Él era evolucionista y lo fue toda su vida, además de ser marxista, y él era anticreacionista. Él dijo que la teoría de la evolución habría que cambiarla, porque Darwin creía que la evolución ascendía como una línea recta en función del tiempo, y en función la evolución, pues de una especie, la especie 1 se convertía en la 2 en la 3 y así sucesivamente. Cambio evolutivo, lento y gradual. Sin embargo, dijo, eso no puede ser, porque no hay fósiles que lo justifiquen. A lo mejor la evolución fue por equilibrios puntuados. ¿Qué quiere decir? Bueno, quizá se produjo una mutación muy importante y este animal estuvo millones de años sin cambiar, hasta que se produce otra gran mutación y se convierte en otra especie distinta, que a su vez estará tiempo sin variar. Otra mutación y se convierte en la tercera especie. O sea, la evolución sería como una escalera. Y alguien dijo, sí, podría ser como la vida de un soldado. Largos periodos de aburrimiento, breves instantes de terror. Bueno, ¿se puede comprobar? No, dijo Gould, porque esas macromutaciones ocurrirían en los embriones, cuando están en el vientre de la mamá o cuando están dentro del huevo, y eso es imposible de fosilizar. No podemos nunca estar seguros de que la evolución sea mediante equilibrios puntuados. ¿Cómo es en realidad la evolución? Y actualmente lo que se dice es que puede que unas veces la evolución fuera gradualista, como propuso Darwin, y puede que otras veces fuese por medio de los equilibrios puntuados. O sea, que nadie lo sabe cómo fue. Ni el gradualismo ni el equilibrio puntuado pueden explicar las muchas lagunas del registro fósil. Tercer punto, el origen de la información biológica. Un problema grave para la teoría de la evolución. ¿Cómo es posible que la información, la gran información que contiene la molécula de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que hay en todas las células de los seres vivos,
¿Cómo es posible que esa información surgiera a partir de la no información, del error, de la casualidad, de la mutación ciega, de la mutación sin finalidad, que no se dirige hacia ninguna parte porque nadie la controla? Ese es un problema que hay hoy planteado. Cuando uno analiza la molécula de ADN, la estructura primaria, la estructura secundaria, uno dice, pero a ver, ¿cómo esa molécula puede contener tanta información? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo hace? Pues resulta que esa molécula está formada por estos ácidos fosfóricos, estas P's pequeñitas, esto es ácido fosfórico, y esto es un azúcar, una molécula de azúcar que se llama desoxirribosa. Esto es una cadena, y esta otra es lo mismo pero invertido, otra cadena antiparalela. Lo interesante de la molécula está en el centro. Fijaos, la T timina, la A adenina, la C citosina, la G guanina. Esos enlaces entre estas letras, que se llaman bases nitrogenadas, son los que producen la información. La cantidad de enlaces AT, la proporción de enlaces AT en relación a la proporción de enlaces CG, eso es lo que produce la información. Es un misterio, pero fue así, se descubrió casi por casualidad. Aquí tendríamos una representación de la estructura secundaria, que en realidad esta molécula se pliega sobre sí misma como si fuese una escalera de caracol, los pasamanos de la escalera de caracol. Lo que cambia en las distintas especies es la proporción entre los enlaces AT y CG. Y esa información que contiene la molécula puede hacer desde una bacteria, que no se ve a simple vista, hasta una ballena azul, que es el animal más grande que existe en la naturaleza actualmente. El ADN, de 3.000 a 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas, son como 860 libros distintos del tamaño de la Biblia. ¿Se imaginan una biblioteca de 860 libros que cada uno tiene el mismo número de páginas que la Biblia? Pero son libros distintos, diferentes. Toda esa información que cabría ahí es lo que tenemos en una simple molécula de ADN en cada célula de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. ¿Casualidad? Aleluya. Uno va caminando por estas playas tan lindas que tienen ustedes acá, en República Dominicana, un buen día por la mañana, que todavía no hace calor, y descubre en la playa unas letras que dicen José ama a Ana y un corazoncito al lado. Y uno inmediatamente piensa, diseño inteligente. Alguien ha escrito eso, porque las olas son incapaces de escribir eso. Inmediatamente deducimos, esto lo ha escrito alguien, una persona inteligente. En cambio, 3.200 millones de letras en el ADN y decimos, azar. Casualidad. Inteligente ha podido hacer esto. Así es como hoy funciona nuestro mundo científico. Muchas personas, muchos científicos que no creen en Dios, se ven obligados a decir semejante barbaridad. Una sola copia de un gen de ADN en el núcleo es la plantilla para crear muchas copias de ARN mensajero que saldrán del núcleo y formarán numerosas proteínas. Así es como funciona la célula. Es decir, este triangulito de aquí de color rojo, si es supuestamente una molécula de ADN, dentro del núcleo de la célula es todo esto, dentro del núcleo se copia a sí mismo y produce moléculas de ácido ribonucleico, ribosómico. Estas moléculas salen del núcleo porque
porque el núcleo está lleno de agujeritos, la membrana nuclear está llena de poros, salen al citoplasma, y en el citoplasma se copian, se transforman en proteínas. Estos cuadraditos verdes serían las proteínas. Bien, este proceso es el que ha permitido formar. Fíjense, si quisiéramos hacer una estatua, una escultura de una molécula de ADN, entre peldaño y peldaño, entre parejas de bases nitrogenadas que hubiese 25 centímetros nada más, los voy a marear dando vueltas, que hubiesen 25 centímetros entre peldaño y peldaño, esa escalera tendría 75 millones de kilómetros, que es la distancia que separa la Tierra de Marte. Imagínense cómo es la molécula de ADN. Si pudiésemos tomar una molécula de ADN del núcleo de una de nuestras células y estirarla, desespiralizarla, pues está espiralizada, está liada sobre sí misma de maneras muy complejas. Si pudiésemos estirar esa molécula, tendría una altura aproximada de 1 metro desde el suelo, 1 metro de altura. Pero claro, el problema no es que tenga 1 metro de altura, es que ese metro de altura cabe en el núcleo de una célula invisible por lo pequeña que es. Todavía hoy hay investigadores que no saben, no se ha descubierto cómo está plegada esa molécula sobre sí misma. Sabemos cómo se enrolla helicoidalmente, pero solo conocemos hasta una fase. A partir de esa fase no se sabe cómo se ha podido plegar esa molécula tantas veces sobre sí misma y sobre moléculas de proteínas. Sigue siendo un misterio hoy por hoy. ¿Pudo originarse esta información del ADN al azar, por casualidad? Por supuesto que no. Nuestro número salió en el juego de Monte Carlo, dijo el premio Nobel Jacques Monod en su libro El azar y la necesidad, allá por los años 70. Este hombre dijo, bueno, es difícil que ocurra, pero nos tocó la lotería. La vida surgió en la Tierra por casualidad. Era muy improbable que surgiera, pero surgió. Y los matemáticos empezaron a estudiar estas ideas de Jacques Monod de los años 70. Y en los años 80 y sobre todo en los 90, los matemáticos, los estadísticos dijeron, no puede ser. No nos pudo tocar la lotería. ¿Por qué? Bueno, porque la probabilidad de obtener por azar una proteína, una sola proteína funcional, o sea que funcione, pequeña, de 100 aminoácidos, hay proteínas que tienen más de 1000, pero tomamos una pequeña de 100 aminoácidos, sería de 1 entre 10 elevado a 130. Los que saben un poquito de matemáticas saben que este es un número con muchos ceros. Muchísimos ceros, ¿verdad? Para tener una idea de lo que significa esta cifra, los matemáticos hicieron un cálculo del número de átomos que probablemente existe en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. No estamos hablando de la Tierra, estamos hablando de todo el sistema solar y de todos los sistemas planetarios y estrellas que existen en la galaxia, en la Vía Láctea. Y los matemáticos dijeron, el número total de átomos que posee nuestra galaxia, la Vía Láctea, es de aproximadamente 10 elevado a 65, la mitad de lo que se necesita para hacer una sola proteína de 100 aminoácidos. No estamos hablando del origen de la vida, de una célula, estamos hablando de una sola proteína pequeñísima, de 100 aminoácidos. Claro, los aminoácidos, ya creo que comentábamos el otro día, que solo hay 20 aminoácidos diferentes. Es como si uno tiene 20 bolitas de colores y pretende hacer un collar de 100 bolitas. Eso es una proteína, un collar de perlas, de bolitas de colores. Entonces, para hacer una proteína de 100 aminoácidos con diferentes posiciones de colores es algo imposible. O sea, esta cifra equivale en la realidad a 0. Imposibilidad total de que la proteína se pueda formar de esta manera.
El código genético traduce un lenguaje de 4 letras a otro de 20. Pasamos del adenina, timina, guanina y citosina, del ADN, que se transcribe y después se traduce, pasamos al lenguaje de las proteínas, las 20 letras de los aminoácidos. Pero esto es como pasar de un idioma a otro. Esto es como pasar del español al hebreo. Más difícil todavía, porque más o menos el número de letras, el hebreo tiene menos, el español tiene más, pero es más equivalente. Pero es que aquí estamos hablando de 4 a 20 letras. ¿Cómo se realiza este paso, esta traducción? La maquinaria celular que traduce el código genético está compuesta por más de 50 moléculas que están ellas mismas codificadas en el ADN. Es decir, aquí en el ADN está toda la información para producir las proteínas. Pero para que este paso pueda darse de ADN a proteínas, se necesita una maquinaria traductora que es el código genético, que a su vez está escrito aquí, en el ADN. Esto es un problema. Esto plantea el problema de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, el ADN o las proteínas? Nos encontramos ante el dilema de siempre. Si se produce el proceso evolutivo, ¿qué surgió primero, el ADN o las proteínas? Y ese es el dilema que todavía no se ha conseguido solucionar. Ese es uno de los misterios de la vida. Cuando les explico esto a los estudiantes se ríen. El huevo o la gallina, jaja, qué risa. Bueno, a ver, las gallinas pueden producir huevos, pero esos huevos son estériles si esas gallinas no han sido fecundadas por un macho. Por lo tanto, se necesita un macho y una hembra para producir huevos. Los gallos solos no producen huevos y los huevos solos no aparecen por generación espontánea. Por lo tanto, lo que se debió necesitar en un origen, en un principio, fue una pareja, un gallo y una gallina, o varias parejas de gallos y gallinas. Los procesos ciegos del darwinismo no pueden explicar cómo la complejidad e información del ADN habrían podido surgir de la materia muerta, de la materia inorgánica, de la materia inerte. Bien, y el cuarto punto es el origen de la información epigenética. Esto se ha descubierto, es algo muy nuevo. Y fíjense en esta imagen, parece la molécula de ADN, pero con tomatitos muy ricos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta imagen? Que lo que comemos puede modificar la expresión de nuestro ADN. Vamos a verlo. Epigenética es el conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar la información que contiene, la secuencia del ADN. Ciertos cambios del medio ambiente pueden alterar la biología de los seres vivos y transmitirla a las generaciones siguientes sin cambiar la información del ADN. Esto fue una tremenda novedad cuando los biólogos lo descubrieron. Para entenderlo un poquito, podemos poner el ejemplo de una partitura musical. El genoma, el ADN, es como una partitura, porque puede dar lugar a versiones diferentes, aunque, de hecho, la partitura siga siendo la misma. La partitura no cambia. Las notas están escritas por el músico o compositor que la inventó, y eso no cambia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Según sea el director, la partitura cambia. Según sea la orquesta, la partitura cambia. Según sean los instrumentos musicales, no es lo mismo un violín Stradivarius que un violín de 20 pesos, ¿no? Bueno, quiero decir dólares. Y según sea el nivel musical de los músicos. No es lo mismo un novato que una persona que lleva toda su vida tocando, o según sea la acústica del local. Así